Hola, buen día para todos. El día de hoy les vengo a hablar acerca de las fuentes conmutadas. ¿Qué es una fuente conmutada? ¿De qué está compuesta una fuente conmutada? Sus partes. Definición de una fuente conmutada con respecto a una fuente lineal. ¿Cuáles son sus ventajas? También les vengo a hablar acerca de un proyecto que desarrolló y dentro de ese proyecto pues se implementó una fuente conmutada. ¿Sí? Bueno, como principio podemos definir como una fuente conmutada un conjunto de componentes electrónicos para generar corriente alterna o continua mediante la conmutación de un transistor, ¿sí? Que es el encargado de generarme frecuencias bastante altas. Se clasifican en cuatro partes importantes las fuentes conmutadas. Principalmente inicialmente hablamos de las fuentes de alimentación, ¿sí? Que la podemos encontrar en la mayoría de componentes eléctricos y electrónicos que encontramos en nuestra casa, como lo son televisores, lavadoras, DVD, en la nevera. Dentro de nuestros equipos podemos encontrar fuentes de alimentación, ¿sí? Que son los encargados de convertirme la energía, en la corriente alterna en corriente continua para poder trabajar toda la parte electrónica que hay en cada uno de ellos. Segundo, los inversores. Los inversores básicamente lo que hace es invertirme la corriente, transformarla de corriente continua en corriente alterna. Eso lo podemos encontrar en las plantas solares. Sí, ya que allá pues tenemos corriente continua en las baterías y necesitamos generar corriente alterna para poderla utilizar en nuestras viviendas. Entonces ahí es donde podemos y utilizamos los inversores. Como siguiente, tercero, tenemos los conversores. Los conversores se implementan en los cargadores de baterías. Sí, son los encargados de poner a cargar baterías. Se implementan mucho en la parte automotriz. Como cuarto, variadores de frecuencia. Esto lo podemos encontrar mucho en la industria. Son los encargados de variar la frecuencia o la velocidad. Bueno, variamos la frecuencia y por medio de ella variamos la velocidad de los motores, ¿sí? Entonces, todos esos cuatro tipos podemos encontrar como fuentes conmutadas. Partes. Hay 10 partes importantes dentro de las fuentes conmutadas. La primera parte, la parte de la protección, donde encontramos el fusible para protección de un cortocircuito internamente dentro de la fuente. También encontramos un condensador para los picos altos de voltaje y una bobina para los picos de corrientes. Sí, posteriormente entran 110 en nuestro caso de Colombia a 60 Hz y es rectificada por un puente de diodos pasando a ser media onda. Todavía tiene algo de baches y entonces pasa por medio de un filtro para que se convierta en una corriente directa, para que posteriormente va a pasar por un transistor que va a ser el conmutador, el encargado de generarme llamémoslo un PW, ¿sí? Un tren de pulsos para a muy alta frecuencia que está dentro de los 50 kHz a 1 MHz. ¿Sí? Luego, ya que hemos generado ese tren de pulsos, volvemos a hacer la corriente alterna y luego llega al transformador y por medio de ese transformador transformamos esta energía de manera indirecta, ¿sí? Que es por un campo magnético. Luego que la podemos reducir hacia 12, a 24 voltios, a 36 voltios, ¿sí? De acuerdo al transformador que estemos implementando. Como tenemos energía alterna todavía, ¿sí? Que es a 12 voltios pero es alterna, entonces la rectificamos por un puente de diodos de muy alta frecuencia y como queda con algo de ruidos, entonces la filtramos con filtros de alta frecuencia que está compuesto por filtros electrolíticos y bobinas. Y posteriormente ya tendremos la salida de corriente directa, ¿sí? Y de ahí mismo retroalimentamos el circuito a la base del transistor por medio de un optocoplador y que llega a un controlador, ¿sí? El controlador es el que me controla
básicamente el tren de pulsos para variar la frecuencia de acuerdo al voltaje que esté saliendo. Si está saliendo un voltaje muy alto, entonces básicamente él bajaría los pulsos, entonces haría que baje el voltaje para mantenerlo lineal. Entonces básicamente estas son las 10 partes importantes de una fuente conmutada. Diferencias de una fuente conmutada a una fuente lineal básicamente es que se transforman a diferentes frecuencias, ¿sí? Básicamente las fuentes lineales trabajan a 60 Hz, ¿sí? Que es lo que obtenemos en nuestra casa, mientras las fuentes conmutadas trabajan de 50 kHz en adelante, así que es mucho la diferencia. Y esto contribuye a que por lo menos el circuito es un poco más complejo, pero en cuanto a potencia vamos a obtener muchas ventajas, debido a que ya podemos obtener a la salida una potencia bastante elevada y que los componentes no van a ser tan costosos, ¿sí? El transformador no tendría que ser tan grande como lo son en fuentes lineales. Básicamente disminuye el costo. Una fuente lineal, pues si queremos de unos 10 amperios, sería una fuente muy costosa, ya que tenemos que conseguir un transformador bastante grande, y en una fuente lineal el transformador tendría que ser un transformador pequeño, ¿sí? Básicamente otra de las diferencias es el porcentaje de ganancia, llamémoslo así, del transformador. En los transformadores, en las fuentes lineales, básicamente hablamos de que tenemos una ganancia de un 30 a un 40% de un transformador, o sea, no aprovechamos toda su eficiencia. Mientras en fuentes conmutadas, podemos obtener de hasta un 90% de efectividad, o sea, de ganancia en estas fuentes. Bueno, para seguir les hablaré un poco acerca del proyecto que se desarrolló en la universidad, en la UPS, ¿sí? En la Universidad Politécnica Salesiana, que se encuentra en Ecuador. Este proyecto fue desarrollado por la línea de Ingeniería Electrónica en el año 2013. Fue el diseño y implementación de una fuente conmutada para un convertidor de multinivel. Básicamente fue un banco que se dejó dentro de la universidad, un banco didáctico con fines educativos, donde básicamente era poder trabajar motores en corriente alterna, ¿sí? Donde pudiéramos ver las aplicaciones de la potencia reactiva, ¿sí? O sea, poder obtener toda esa corriente, esa potencia reactiva que generan los motores a la hora de estar trabajando, ¿sí? Entonces poder buscar la compensación de estos motores y ver la parte de la potencia. ¿Qué es un convertidor multinivel? Pues un convertidor multinivel es que básicamente ellos puedan a la salida del conversor poder utilizar diferentes voltajes en alternas, ¿sí? Entonces básicamente las etapas que se utilizaron en el conversor multinivel que se desarrolló en esta universidad fueron las siguientes. La etapa de potencia, ¿sí? Que era la etapa que se utilizaron básicamente, que fueron puente H. La etapa de los sensores, se utilizaron sensores de efecto Hall, ¿sí? Que era para medir la corriente, básicamente el voltaje que estaba saliendo en potencia reactiva, así que es lo que les interesaba a ellos. La tarjeta de control, que utilizaron una FPGA, que es básicamente una matriz lógica. Básicamente ese sería el control, ¿sí? del proyecto. Y la tarjeta de driver, ¿sí? Donde utilizaron transformadores IGBT, ¿sí? Y básicamente pues ese fue el proyecto. Las características de la fuente que ellos necesitaban fueron que necesitaban que tuviera versatilidad a la hora de la salida, ¿sí? Fuente de alimentación, pues iban a utilizar 110. Necesitaban más 15 y menos 15 voltios a 0,5 amperios para la parte de los sensores. Necesitaban más 5 voltios para la alimentación de los drivers a 2 amperios. Y necesitaban más 15 voltios para la alimentación de la parte de control y los Bluetooth, básicamente, sí, para la conectividad de una aplicación que manejaron dentro de ella.
Entonces básicamente pues esto es todo. Espero que hayan entendido acerca de qué es una fuente conmutada, cuáles son sus partes y básicamente esta universidad desarrolló esto. La universidad se quedó con el proyecto dentro de la universidad para que sea algo didáctico en el cual los chicos puedan trabajar en la universidad. Bueno, eso es todo, muchas gracias.